Shabbat Shalom, amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos al Kabbalat Shabbat de la comunidad Javerín Tobim. Estamos celebrando aquí lo que es el Día Santo del Señor, estamos reunidos en comunidad y vamos a dar ahora la reflexión de la bajada del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo que nos dio del Señor para el día de hoy. Les comento a todas aquellas personas que se quieren sumar a la comunidad Javerín Tobim, nos pueden escribir un mail a comunidadjaverintobim@gmail.com y también se pueden suscribir de manera gratuita a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javerín Tobim. Bueno, vamos a presentar entonces el título de la temática de hoy. Y el título es Fuerzas de Élite. Fuerzas de Élite. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción a la temática que vamos a tratar. Todos sabemos, como hijos del Señor, que vivimos en guerra espiritual. Aunque tu actitud o la mía sea activa o pasiva en esta guerra espiritual, no la vas a poder eludir. La guerra está igual. Quiera yo tomar parte o no de ella, la guerra igual nos va a dar batalla, se nos va a presentar. Y de alguna u otra manera, tomes parte o no, siempre va a terminar afectando tu vida. Tu vida, tus decisiones, tus seres queridos, tu salud, termina afectando, porque así es la guerra. Entonces, el Señor nos llamó, entre otras cosas, a ser parte del ejército de Adonai, a ser soldados de Él. Y este llamado, quiero decirte, es irrevocable. Cuando Dios te llamó, ya no puedes decir que no. Y vamos a verlo a través de la palabra. Si vamos al libro de Romanos, capítulo 11, versículo 29, para los que me quieran acompañar, Romanos 11, 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, según cómo nos posicionemos en esta guerra como soldados del Señor y nuestra obediencia y fidelidad al Rey de Reyes, Adonai, serán los resultados o los frutos que vamos a obtener. En la palabra de Hashem, esto lo hemos dicho en varias oportunidades, hay más de 8.000 promesas y todas son para sus hijos, para cada uno de nosotros. Pero de nosotros depende alcanzarlas o no. El Señor quiere que las alcancemos, todas en lo posible, pero eso depende de nosotros, de cómo nos posicionemos y de la búsqueda y fidelidad que tengamos al Señor. Hace un ratito escuchamos una canción que en uno de sus estribillos decía, pidiendo un milagro, estamos llamados a vivir una historia de poder. Es que esa es la realidad. Dios nos llama a vivir una historia de poder, no una historia de mediocridad. En historia donde ando luchando permanentemente con si tengo trabajo o no tengo trabajo, ando luchando permanentemente si tengo salud o no tengo salud, ando luchando permanentemente si mis hijos aceptan o no aceptan al Señor. Y vamos a verlo a través de la palabra, que es esto de vivir una historia de poder. Que tenemos luchas, seguro, estamos planteando que vivimos en guerra, ¿sí? Obviamente vamos a tener luchas, muchas bendiciones y luchas muy fuertes también. Pero ¿qué dice la palabra? Salmo 60, versículo 12. Y esto es promesa del Señor. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Saben lo que es hollar? Hollar es que les va a destruir la cabeza. Cuando uno dice hollar serpientes y escorpiones, es destrozarles la cabeza, eso es hollar. Cuando yo la piso y la destruyo totalmente, eso es hollar. Salmo 84, versículo 7, vamos a ver ahora. Salmo 84, 7 dice, y esto es promesa del Señor, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Entonces, dijimos que somos parte del ejército de Adonai, somos soldados del Señor, entre otros atributos que tenemos, o funciones. ¿Cómo reacciona un soldado o un ejército en una guerra? ¿Qué actitud puede tomar? Lo estamos viendo ahora, lamentablemente, con lo que es la situación entre Rusia, que invadió Ucrania, ¿sí? Ucrania tomó una postura, que fue la de reaccionar, no se quedaron esperando. Hay distintas formas de reaccionar cuando la guerra ya es inminente, cuando nos rodea. Vamos a ver cuáles son. Primero, puedo decidir no combatir. A mí me invaden y yo decido, me quedo, como decimos acá en Argentina, me quedo en el molde. No hago nada, me quedo quieto. ¿Cuál es la consecuencia? Voy a ser derrotado. Tarde o temprano, en el breve plazo, seguramente voy a ser derrotado. Segundo, puedo combatir con las fuerzas convencionales. Puedo combatir con mi ejército que está preparado.
Y ahí voy a dar batalla. Me puede ir bien, me puede ir mal, pero voy a dar lucha. ¿Sí? Y el tercer punto, y el que da título a la reflexión de hoy, es que además que con mis fuerzas convencionales, con mi ejército tradicional, puedo combatir también con las fuerzas de élite. Y las fuerzas de élite son las fuerzas especiales. Y ahí tengo muchas más chances de que me vaya bien. Entonces, vamos a definir qué son las fuerzas de élite. Son unidades militares o policiales ágiles y versátiles, específicamente entrenadas y formadas para llevar a cabo tareas específicas. Por lo general, estas fuerzas especiales tienen una formación más amplia y cuentan con equipos más avanzados que las convencionales. Las unidades de élite tienen una actitud proactiva de avanzar, de reaccionar, tanto en su entrenamiento como en sus acciones en el campo de batalla. Entonces, Dios nos llama a hacer proezas, ¿sí? A tener una vida de poder. Irán de victoria en victoria, de poder en poder. ¿Quién es el que selecciona las tropas? Hay un general, hay un sargento. ¿Quién es el que selecciona las tropas de Adonai? Bueno, es Adonai mismo. Hashem las selecciona. A vos y a mí nos escogió el Señor, y eso es lo maravilloso. Y Dios no se equivoca cuando elige una persona. En todo caso, nosotros nos podemos equivocar en qué actitud tenemos, si es proactiva o de defensa o quedarnos quietos. Y vamos a verlo a través de un pasaje. Vamos a ir ahora a la parte espiritual. Cuando Dios escoge a alguien. Isaías capítulo 41, versículo 9. Isaías 41, 9 dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. O sea que el que elige la tropa es Dios mismo. Pero ahora vamos a ver una diferencia. Dios elige la tropa, ¿sí? En eso estamos de acuerdo. Somos soldados de Adonai, Él nos llamó. El llamado es irrevocable, vimos. Ahora, ¿quién decide ser un soldado de élite? ¿Quién decide ser parte de las fuerzas especiales? Eso lo elegimos nosotros. Y ahora lo vamos a ver bíblicamente cómo funciona. Yo decido ser un soldadito más o ser un soldado de élite, preparado, entrenado para la guerra, para ir por todas las bendiciones, por las 8.000 promesas que me da el Señor, o la mayoría. Eso es entonces una decisión ya personal. Yo elijo cómo voy a combatir y qué tipo de vida espiritual voy a llevar. Vamos a tomar, por ejemplo, el caso de David, un ejemplo, que muchas veces lo citamos. Les pido que me acompañen a 1 Samuel, capítulo 17, versículos 31 al 32. Estamos en el caso en el capítulo donde Goliat amedrentaba al pueblo de Israel. La mayoría, tanto Saúl como los soldados de Saúl, sus oficiales, sus generales, se escondían, el pueblo se escondía, pero hubo un muchachito, un jovencito, pastor de ovejas, que dijo, yo lo voy a enfrentar. Él decidió ser una tropa de élite, él decidió ser parte de las fuerzas especiales. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 31 a 32. Fueran oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, de Goliat. Tu siervo, y mire lo que declaras David, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Yo lo voy a enfrentar. Ahora, ¿por qué David tenía esa confianza de que podía vencer a semejante gigantón cuando todos decidían esconderse? Bueno, él había sido entrenado previamente. Mientras sus hermanos luchaban para el ejército de Saúl, David era un pastor de ovejas, despreciado aún por su propio padre, Isaí, que no lo tuvo ni siquiera en cuenta cuando el profeta fue a nombrar al futuro rey, que terminó eligiéndolo a David de parte del Señor. Él, en la intimidad, como un pastorcito de ovejas, peleaba con osos y leones. Él estaba siendo entrenado por Adonai. Por eso no tuvo temor. Él conocía a su Dios. En la intimidad, él adoraba y alababa a Adonai cuando pastoreaba las ovejas. ¿Qué estamos haciendo nosotros cada viernes acá? ¿Venimos porque nos sobra el tiempo? ¿Venimos porque hay que venir? ¿O venimos para entrenarnos? Para ser parte de una fuerza de élite, para ir por todas las bendiciones, por una tropa de poder, que da de victoria en victoria y de poder en poder, como declara la palabra, para hacer proezas de parte del Señor.
y vencer a toda fuerza de maldad, como declara la palabra. Porque eso es lo que dice la palabra. Cuando yo veo que la gente le predico y no acepta al Señor, mi familia está tan dura, probablemente no están viendo gran testimonio en mi vida. ¿Sí? Yo tengo que ser un reflejo del amor del Padre. Yo tengo que ser un reflejo del poder de Dios. ¿Qué testimonio van a creer si ni siquiera yo estoy creyendo demasiado? Para eso tengo que saber combatir, tengo que congregar regularmente, tengo que tener mi tiempo cada día de intimidad con el Señor, alabarlo, adorarlo. Entonces, ¿por qué David se pudo plantar y decir, yo voy, Señor? Yo voy a enfrentar a ese gigante. Básicamente, estaba entrenado, él entrenaba con osos y leones, y segundo, él tuvo una actitud valiente y combativa. ¿No le dijo el Señor a Josué varias veces, esfuércese, sé muy valiente? ¿Eso qué es? Congregar regularmente, usar las armas espirituales que tengo, ofrendar regularmente, diezmar regularmente, sujeción, temor de Adonai. Las bendiciones no son casualidad. Dios no bendice vagos. Dios no bendice gente cómoda. Dios bendice al valiente y esforzado. Y a Josué le dice, ¿valiente y esforzado en qué? En tu palabra, en la Torá. En comprenderla y en ponerla en acción. Por eso hay un libro de Hechos, para que no nos quedemos con la teoría de 2 horas que venimos a un Zoom. Aplicarlo todos los días en nuestra vida real. Y ahí vamos a ir por todas las bendiciones. Ahí vamos a lograr hacer proezas en Dios. No estamos llamados a vivir una vida mediocre, ni siquiera una vida normal. Estamos llamados a vivir una vida de poder. Y eso es lo que la gente va a ver y va a decir, yo quiero a tu Dios. Yo quiero a tu Dios. Al Dios que te salvó, a que te bendice, a que te prospera, a que te salvó a tu familia. Yo quiero eso. Ese es el testimonio. No que yo le diga, si vos no aceptás al Señor te vas al infierno. No se lo convence a nadie. Para ser parte de las fuerzas de élite, como estamos viendo hoy, las fuerzas especiales de Adonai, entonces necesitamos entrenamiento constante y de excelencia y actitud combativa. Yo voy, Señor. Esto implica, lo vamos a repasar, desde lo espiritual. No dejan de congregar, no descuidar mi relación de intimidad con el Señor, obediencia a las indicaciones del comandante en jefe, que es Adonai. El comandante en jefe del ejército es Adonai. Y él es el que te llamó, por lo tanto él confía en vos. Te digo más, el enemigo tiene temor de vos. El enemigo se ríe cuando no usamos el poder de Dios. Pero cuando estamos llenos de Ruach HaKodesh, el enemigo huye ante la presencia de Dios. Es lo único que lo hace huir. Al enemigo no lo va a hacer huir ni tus gritos, ni tu llanto, ni tu lamento. Lo hace huir la presencia de Adonai. El Ruach HaKodesh del Señor. ¿Qué es entonces el yo voy que utilizó David? Vamos a verlo en otro pasaje. Isaías capítulo 6, versículo 8. Tomamos justamente al profeta Isaías en este caso, que dijo lo siguiente. Isaías 6, 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, Señor. Envíame a mí, yo quiero ir. Yo quiero enfrentar a los gigantes. Yo quiero enfrentar a la enfermedad que está azotando a mi familia. Yo quiero hacer, en el nombre de Yeshua, retroceder al enemigo que tiene atado a mi familia, a mis seres queridos, a mi trabajo, a mi bendición. Yo quiero hacerlo. Porque el Señor ya me escogió. O me va a escoger para que lo haga otro. Lo que hizo Isaías fue exactamente lo que hizo David. La misma actitud que tomó David, que si ustedes leen el pasaje de Samuel que citamos antes, él corre a la línea de batalla. Cuando todos se escondían, él fue corriendo a la línea de batalla a enfrentarse a Goliat. Porque sabían que Dios había confiado. ¿Conocemos realmente a Dios? Ahora, para lograr esto, esta excelencia de ser un cuerpo de élite, una fuerza de élite, yo tengo que esforzarme. Esto no viene por acto de magia. Esto viene de una búsqueda constante. Vamos a ver lo que hizo Daniel. Vamos al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 20. Daniel 1, versículo 20. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que habían en todo su reino. 10 veces mejores. ¿Estás en tu trabajo?
tenés que ser el mejor. Estás en tu familia, tenés que ser un ejemplo de lo que es un hijo de Dios. Yo también, esto va para mí también, obviamente. Estamos en el ministerio, no puedo dejar de congregar. Tengo que buscar la presencia de Dios, tengo que manejar la palabra con excelencia. 10 veces mejores. Y ahí vienen las bendiciones. Y si me equivoco, vuelvo otra vez al camino. De eso se trata. ¿Quién no se equivoca? Eso es la búsqueda de la excelencia. Eso es ser una persona de élite. No oren por mí y cada vez y oren por mí. Hermano, vos no sabés orar. El Señor dijo, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Cuántas veces te lo tenemos que enseñar? Lo dijo Yeshua, ¿eh? Llega un momento que yo tengo que ponerme al frente. Sí, Señor, yo voy. Yo voy por las bendiciones. Yo voy a luchar por mi familia, Señor. Lo dijo Nehemías. Luchen por sus hijos, por sus hijas, por sus casas. Luchen. Nada viene sin luchar. Sin sacrificio. No hay salvación. Lo pasó Yeshua. Tuvo que dar su vida. ¿Y no es ese el modelo terminado? ¿No nos llenamos la boca diciendo que tenemos que ser como Yeshua? El Señor nos llamó a ser parte activa de su tropa. A ser un ejército de avance y conquista. El enemigo ya fue vencido. Satanás ya fue vencido. Lo que va a tener que hacer es cumplir su condena, pero ya fue vencido. Por eso es como la serpiente que se arrastra. Nosotros no tenemos que levantar a la serpiente, le tenemos que pisar la cabeza. Porque Dios ya nos dio la autoridad para hacerlo. El enemigo ya fue vencido por Yeshua en el madero. Y si idealmente somos hijos de Hashem, tenemos que reflejar eso. Hacer que huya. Estamos en esta tierra entonces, como escuchamos en la canción, antes de comenzar con la palabra, para vivir una historia de poder. Si yo creo en un Dios de poder, tengo que reflejar poder en mi vida. Porque el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. El Evangelio consiste en poder de Dios. Y en eso creemos. Y mostrar con hechos, no con palabras. Tengo tantos años creyendo, eso no importa. Con palabras, lo que es el poder de Dios obrando en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que otros también crean. Tenemos que ser un canal de bendición. Lo que por gracia recibimos, por gracia tenemos que dar. Pensar en el otro. Pensar en un mundo que lo está necesitando. Hoy estamos viviendo todavía en pleno de una pandemia. Hay gente que está pasando hambre, hay gente que no tiene para comer, hay gente que no tiene un colchón. Y nosotros hacemos oro por mí. No sé si el viernes me voy a reunir. Bueno, los que están hoy sí. Es esforzarse. No es un chiste cuando el Señor dice, porque lo va a hacer, cuando estemos frente a Él, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Da miedo eso. Nosotros en la vida vamos a definir qué vamos a hacer cuando estemos frente al Señor. Entonces, nos llama a ser parte de su ejército y algo más fuerte. Nos llama en realidad a ser su parte de élite, sus tropas especiales, las que van por toda la bendición. Vamos a ver lo que dice Josué capítulo 23, versículo 10. Josué 23, 10. Miré lo que dice este pasaje. Un solo hombre de vosotros, uno solo, hace huir a 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros, tal como Él ha prometido. ¿No decimos que lo que Dios promete lo cumple? Bueno, esto lo prometió. Uno de nosotros va a vencer y va a hacer huir a 1000 de la mano del Señor, porque Dios ya lo prometió. Y si Dios lo promete, lo cumple. Entonces, ¿por qué no funciona? ¿No será que falta más comunión con Dios? ¿No será que falta más compromiso? ¿Más obediencia? Como Dios es un Dios de promesas, es un Dios fiel, cuando yo me pongo del lado de ser, entre paréntesis, su cuerpo de élite, la promesa es aún mayor en la recompensa. Y vamos a cerrar con este pasaje. El Señor no es deudor de nadie. Y si yo decido, recordemos, Él nos escoge para hacer su ejército, pero yo decido qué tipo de soldado voy a ser. Si el que se queda en la trinchera, si el que va al frente, o parte de su cuerpo de élite, como fueron los valientes de David, por ejemplo. Hay muchos casos en la palabra. Los que van por todo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto, dice Yeshua, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada cual según qué, según su obra.
La palabra dice que tenemos que acumular tesoros en los cielos. Y eso lo decidimos ahora nosotros. A veces dejamos pasar los días y la palabra dice aprovechando bien los tiempos porque los días son malos. Y los días pasan y algún día voy a congregar y algún día, y ese día no llega nunca. Y un día el Señor nos va a llamar. Y nos va a decir, ¿qué hiciste con la salvación que yo te di? ¿Qué hiciste con el aceite que yo te di? ¿Por qué no le predicaste a la gente que estaba cerca? ¿En qué estabas pensando? Apocalipsis 22:12 lo vamos a repetir. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Amigos, que el Señor nos ayude a ser parte de ese grupo de fuerzas especiales, ¿sí? De los soldados que van por todo, de que quieren vivir lo que dice la palabra, una historia de poder, ir de gloria en gloria y de poder en poder, para después, como también como continúa diciendo ese pasaje, ver a Dios en Sion. Gracias por acompañarnos en la reflexión de hoy. Para todos aquellos que quieran sumarse a nuestra comunidad, nos pueden escribir un mail a comunidadjabrintobim@gmail.com y también se pueden suscribir de manera gratuita a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Jabrín Tobim. Este ha sido el Kabbalat Shabbat de hoy de la Comunidad Jabrín Tobim. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom para todos, Toda Rabá. Muchas gracias.